Nicolás Sampedro, editor además de la revista Trinchera. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va, Nico? ¿Todo tranquilo? Bien, tocayo? ¿Cómo andan? Bien. Todo muy bien y tenemos un tema súper, no solo mediático, sino polémico, ¿no? Hoy para charlar, Nico. Sí, vamos a retomar un poco lo que charlábamos hace 15 días. La vez pasada hablábamos de las internas que tenía el gobierno de Jair Bolsonaro y las dificultades que estaba teniendo para remontar en la economía, en una economía basada en las recetas del Fondo Monetario y la línea de Paulo Guedes, un Chicago Boy. Sí. La cuestión es que en estos días hubo un tsunami político en Brasil. Seguramente todos los que están del otro lado saben o han escuchado por lo menos o visto algún tuit o algo en alguna red social o en algún medio de comunicación que tiene que ver con lo que sucedió con Lula en su momento, porque hubo una filtración de unos chats, en realidad de unos mensajes de Telegram, esta red social parecida a WhatsApp, entre el fiscal Sergio Moro, hoy Ministro de Justicia, y los 13 fiscales que intervinieron en la causa de Lavallato. Entre todas las cosas que había dentro de Lavallato, la que hay o el caso del triplex, por el cual meten preso a Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de la República Federativa del Brasil. Lo concreto es que lo que se conoció en estos días es que el Tribunal Supremo Federal, que vendría a ser como la Corte Suprema acá, uno de los jueces, Gilmar Méndez, informó el martes de esta semana que la segunda sala, vendría a ser como una especie, está la Corte Suprema, que son 11 miembros. Hay una primera sala y una segunda sala que están divididos esos miembros y analizan antes de llevarlo al Pleno, que vendría a ser como una especie de bicameral dentro del Poder Judicial entre los miembros del Poder Judicial de la Corte Suprema, vendría a ser. La cuestión es que el próximo 25 van a abordar la situación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una vez, hay dos cuestiones. Una es por la filtración que se da, que pone a la luz la situación de parcialidad que tuvo el juez Moro, claro, y fundamentalmente quien estuvo a cargo de la investigación, el fiscal Dalangol. Ambos, una de la mayoría de las filtraciones de esos 3 audios, son muchas, de esas son entre las conversaciones entre el fiscal Sergio Moro y precisamente Dalangol, que fue quien llevó la investigación adelante. Pregunta, Nico. Por lo que pudimos recopilar, este juez, este fiscal, lo condena a Lula sin pruebas suficientes y por mera convicción propia, o sea, casi por oficio. Eso el juez. Exacto. El juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia. Entonces, después se le rebaja la condena por una apelación y se hace un acuerdo entre los fiscales en estos chats para encarcelarlo. Esto es lo que venís contando hasta ahora. Bien. Así tal cual lo decís, el portal que sube esto, que lo comparte, es de Intercept Brasil. Es el mismo que en 2013, si no me falla la memoria, había hecho las revelaciones de Edward Snowden respecto de la injerencia de la CIA. También fue uno de los que estuvo publicando diferentes cosas. El domingo de esta semana el domingo 9, fue que este portal que conduce Glenn Greenwald dio a conocer estos audios. En entrevistas posteriores que le hicieron a este periodista, dijo que todavía tenía más información que podía llegar a compartir con el público, digamos. Sí, justamente volviendo al tema de Snowden, este espía que se refugió, que se tuvo que ir a Estados Unidos, no sabemos cómo fue, a Rusia primero. Él develaba que supuestamente ya el gobierno de Obama había espiado a Dilma Rousseff, había espiado a Merkel y a un montón de más gobiernos. Seguramente todo lo que sea latinoamericano lo tengan ahí abajo de la manga. No sé si lo preocupante o lo que deja ver esta situación es algo que el Partido del Trabajo, el PT de Brasil, venía denunciando desde incluso antes de que encarcelaran a Lula, de que estaba viciado de parcialidades todo lo que venían haciendo, fundamentalmente la actuación del juez Sergio Moro, que no sé si recordarán,
antes de la condena, posterior a la condena, cuando le estaban, se dio una situación, creo que no sabía, no sé si era que lo iban a dejar en libertad Lula, una cosa así, no me acuerdo si fue diciembre del año pasado. Creo que sí, él estaba de viaje, de vacaciones en Estados Unidos o en Europa, no me acuerdo, y desde allá mandó la directiva de que no lo deje, bueno. Habla de todas esas parcialidades, precisamente Greenwald, en una entrevista con el portal Wall, que en Brasil es bastante más conocido que acá, precisamente dijo que tenía más información respecto a esto y que toda la información que había estado circulando a raíz de estas publicaciones que se hacen o de estas filtraciones, lo que daban cuenta es la parcialidad que había tenido el juez. Que sería la primera condición para que no tome esa causa, la imparcialidad tendría que ser total. En realidad es la práctica que debería tener todo abogado y todo fiscal y todo juez. Pero bueno, no sucedió. Y en relación a esto hay una nota de opinión de Ana Carolina Lourenco, que está publicada en el portal Nodal que dirige Pedro Brigger, donde me interesaba retomar un fragmento donde se hace algunas preguntas. Dice, bueno, ahora la pregunta más importante es qué sucederá luego de estas revelaciones, si se considerará legítima una elección donde existió interferencia, ya no de actores externos, sino de actores internos del propio Poder Judicial, que perjudicó activamente, de forma premeditada y continuada, a uno de los partidos políticos que aspiraba al poder. También se pregunta si se despojó a los votantes brasileños de la posibilidad de votar un proyecto político, en este caso que encabezaba Lula. Y si Sergio Moro, ahora perteneciente al gobierno como ministro, debe o no renunciar. Y también se pregunta fundamentalmente porque el juez Sergio Moro hoy es quien controla o quien está a cargo y al mando de la Policía Federal, que es la que tiene que investigar esos audios. Justamente. Entonces estaría investigándose a sí mismo. El juez Moro y Dalagol, los dos públicamente dijeron que había sido todo transparente, que no había pasado nada, lo que suele suceder en relación con estas cuestiones. Y una cuestión, Nico, también con la justicia y las escuchas, que tiene un cierto paralelismo con lo que pasa también en nuestro país. Tiene que ver todo con la estrategia. Cristina Fernández, Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, hablan del lawfare, esta guerra judicial. Sí. Que si no recuerdo mal, en algún programa anterior también mencioné que esto está en realidad dentro de un marco mucho más grande, que es la guerra de cuarto, de quinta generación. Sí. Estela Caloni, la periodista argentina, lo llama guerra contra insurgente. Guerra judicial es otra forma de extorsionar, que no tanto terrorismo, sino apelaciones judiciales. Es uno de los elementos que componen ese tipo de nueva forma de guerra. Que se pudo ver desde las Torres Gemelas para acá en diferentes lugares. La cuestión es que en relación a esto Lula habló, los abogados de Lula lo fueron a visitar. Una de las cosas que expresó el mandatario es que le había sorprendido la velocidad con la que se había dado a conocer esto y había tomado estado público, la repercusión que generó. Pero no solamente de eso habló Lula en una entrevista que realizó hace unos días nada más, el 5 de junio, un poquito más de una semana, exactamente una semana. Una de las cosas que dice es que esta es una interesante entrevista también, que creo que está publicada en el portal Brasil de Fato. Ya lo habías comentado ese en otro... Dice, no se puede gobernar un país haciendo un saludo militar al gobierno estadounidense. Este gobierno se arrodilla ante los Estados Unidos destruyendo el país. Lo avergüenza. La sociedad tiene que volver a conquistar el derecho a indignarse. Esto lo dice también en relación a todo lo que tiene que ver precisamente con esta estrategia de guerra de cuarta generación. Si recuerdan, todos los oyentes, en su momento, fundamentalmente 60, 70, 80, funcionó en Panamá la Escuela de las Américas, que era donde se formaban los militares, fundamentalmente, que fueron muchos de ellos los que hicieron los golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Brasil. Plan Cóndor. Exactamente. En esta oportunidad hay también Lula, Correa, Cristina y otros han salido a plantear que ahora lo que hay es una especie de formación, pero de periodistas, de jueces, de fiscales, todas en Estados Unidos, en diferentes
think tanks, como se los conoce, o tanques pensantes, que no son ni más ni menos que fundaciones o ONGs, que lo que hacen es operar políticamente para formar a determinados cuadros técnicos, o cuadros técnicos que políticamente les responden y que el día de mañana pueden, de una noticia falsa, ahí es donde entra lo mediático, hacer una causa judicial, como pasó en este caso con el juez Sergio Moro y la situación de Lula, que fundamentalmente lo que buscaba era imposibilitar que participara en las elecciones. De hecho, una de las cosas que se conoce de estos audios es que no sé si recordarán, pero al poco tiempo antes de la elección, Lula iba a dar una conferencia de prensa a los medios de comunicación, esto en plena campaña, ya Lula preso. Que estaba recorriendo todo Brasil en la campaña para... No, ya preso. Ya preso. Ya preso, estaba la posibilidad de que diera una conferencia de prensa a diferentes medios de comunicación de Brasil. Y la justicia, o el Poder Judicial, en realidad la justicia es una abstracción, el Poder Judicial le negó la posibilidad de realizar esta entrevista. Lo que se conoce en estos audios es también que precisamente estuvo premeditado que no se diera esa conferencia de prensa, porque la especulación que hacían el juez Sergio Moro y los fiscales era que eso podía ayudar a que Fernando Haddad, el representante del PT, ganara las elecciones. Justamente eso te quería decir. El nombre de Haddad obviamente no tiene el peso que tiene Lula y consiguió el imperio lo que quería. A lo que yo me quería referir a esta toma del habeas corpus que propone la defensa del expresidente Lula, que va a ser, por lo que tengo acá, el 25 de junio, o sea, no falta mucho, por parte del magistrado supremo del Tribunal Federal, Ilmar Méndez, afirmó el 11 de junio esta presentación y que se inhabilitaría a Sergio Moro, este juez responsable, por la condena al exmandatario. Es que la situación o el embrollo es que inclusive desde el Consejo Federal del Orden de Abogados, que vendría a ser como el Colegio de Abogados acá, pero argentino, incluso pidió la renuncia de Sergio Moro y del resto de los fiscales. Bien. Porque es un escándalo, literalmente es un escándalo que hoy el secretario de Justicia está investigado por haber sido parcial en una situación que incluso cambió el rumbo de las elecciones, y eso cambió el rumbo del país. Y de todo Sudamérica. ¿Y cuánto sustento legal tienen entonces los chats a la hora de ir a la justicia? Bueno, eso habría que analizarlo más en profundidad con alguien que conozca la ley brasileña. Yo particularmente no soy un erudito en términos judiciales. Claro. Sí, lo que tiene que ver, lo que habrá que ver cómo se relaciona esto, porque hay que comprobar la fecha, comprobar fehacientemente que sean las personas mencionadas las que estaban hablando en ese lugar. Eso lleva tiempo. Con la tecnología que hay hoy en día lo pueden saber igual. Eso se puede hacer. Si lo quieren ocultar, lo van a ocultar igual. Eso se puede hacer. Lo complejo va a ser cómo va a actuar el Poder Judicial, porque acá hay que recordar que, como queda visto tanto en Argentina como lo que pasó en Brasil, como lo que está pasando en Ecuador con la persecución a Correa, el Poder Judicial no es imparcial. Ha demostrado en este último tiempo que el Poder Judicial y quienes componen el Poder Judicial no son imparciales ante lo que sucede, al menos no todos. Entonces se presta a que se den este tipo de cosas, que lo que hace es deteriorar en definitiva la legitimidad o la institucionalidad de la República, diría Carrió. Sí, pero la republiquita. Bueno, pero no deja de ser eso, no deja de ser una lesión a la institucionalidad, donde el Poder Judicial debería, en los papeles, ser quien haga respetar la ley. La cuestión es que esto no sucede. Esto se da todo, además, en un marco, como señalábamos hace un par de semanas, de crisis económica y de ya especulaciones de que Brasil no crecería como estaba planificado, y además un paro propuesto para el 14, en 2 días nada más, un paro. No, el paro lo proponen los estudiantes. Mirá, a raíz de las 2 manifestaciones que hubo previas, la primera el 30 de mayo, la segunda hace un par de semanas nada más. Pero el punto es, el 14 va a estar este paro general al que se plegaron diferentes gremios, por ejemplo,
bueno, el MST de Brasil, que es el Movimiento Sin Tierra, la Central Única de Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores de Transporte y Logística. A esto se sumaron casi todos los autobuses, metro, trenes de la ciudad de Sao Paulo y de otras ciudades del Brasil. Un escenario, este del 14, que está demostrando, como decíamos hace un par de semanas, que lo que habían marcado los estudiantes era un antes y un después. Bien. Esa cuestión de la educación. Sí, no, tremendo. Lo que está sucediendo en la educación es tremendo. Esto de que no se pueda hacer la ESI, que sea a distancia, un montón de cuestiones a analizar que... Esas movilizaciones fueron un quiebre, un antes y un después en el gobierno de Jair Bolsonaro. Esta situación compromete aún más la situación de Bolsonaro, si bien es colateral, porque en realidad es la situación de Sergio Moro. Habrá que ver primero qué pasa con Sergio Moro, qué pasa con los fiscales involucrados, cómo resuelve eso el Poder Judicial brasileño, y después si eso no lleva a que haya presentaciones para invalidar las elecciones. ¿Es un escenario factible? Sí. ¿O es un escenario que está dentro de las posibilidades? Quizás sí. Que eso suceda efectivamente, ya ahí es un poco más difícil que eso suceda. Sí, Nico, y además no solo eso, sino enfrente de estas turbulencias, un Bolsonaro que en lugar de quizás no estratégicamente despegarse el hecho, brindó su apoyo a Moro. Y para cerrar el bloque nos gustaría que nos digas, desde tu opinión, ¿qué posibilidades realmente concretas tiene Lula de quedar en libertad? Tiene que ver con todas las interrogantes que marcaba recién, digamos. Hay que ver cuáles son los equilibrios o los balances o las pujas de poderes hacia el interior de el Poder Judicial brasileño. Hasta ahora no ha resuelto favorablemente a Lula. El tema es que es un escándalo cada vez más grande, más visible, y que se hace muy difícil sostenerlo, por más que los medios de comunicación hayan querido taparlo de otra forma. Dos notas recomendadas para profundizar. Una de Juraima Almeida, está publicada en Alainet, se llama Morogate, haciendo alusión a las filtraciones norteamericanas, el escándalo de la mafia político-judicial al servicio de la ultraderecha. Esa es una de las notas interesantes. La otra, que tiene que ver con una reflexión que hace Atilio Borón, dice: ¿fin de cuál ciclo? Mucho se habla en este último tiempo del fin de ciclo progresista en América Latina. Bueno, Atilio Borón reflexiona en relación a lo sucedido en Argentina, lo que sucede en Brasil, lo que está sucediendo en Perú, que es un escándalo también, que si quieren algún día lo retomamos, porque ahí sí, es un dato. Desde la vuelta de la democracia para acá, todos los presidentes fueron o investigados, o están exiliados, o pidieron asilo en otro lado, o asesinados, o muertos, como Alan García, pero todos ligados a la corrupción. Perfecto, Nico. Esperamos estar retomando esto dentro de 15 días, como siempre, y como vos siempre decís, 15 días en política internacional es un montón. Un abismo. Así que veremos, seguramente tendremos novedades de esto, nuevos temas. Te agradecemos como siempre por estar acá, te esperamos. Recordamos que estamos hablando con Nicolás San Pedro, periodista en política internacional y además, recomendación, editor de la revista Trincheras. Son las 20:10, vamos a un corte.